Bueno, habíamos llegado hasta el paso 3. Vamos a grabar. Esperen que están entrando. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Me alegro. Como día viernes. Sí, con ganas de que sean las 9:30 para terminar. 9:30 le mandó. Hay que jugársela, profe. Quizás les toca, pero les toca trabajar a ustedes en la última parte. Si es que ya terminamos lo que les tengo que explicar, que es lo último. O sea, los otros pasos que quedan, y después ya ustedes hacen el resto del práctico. Que ya lo tienen, digamos, ya saben. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Las indicaciones que salen ahí en el práctico, las que están abajo, ¿eso tenemos que hacer? Sí, para que terminemos lo que empezamos a hacer el otro día, que íbamos por el paso 3 y ahora viene el paso 4. Y luego que terminemos eso, presentarlo, sacar las conclusiones, todo eso, que nos va a ser un tiempito cortito, a ella les queda el resto del práctico, ¿sí? Todo lo que dice acá sobre ratios de rentabilidad, bueno, todo esto, ratios de endeudamiento, ratios faltantes, que estos que están acá deben averiguarlos. Bueno, el punto 6 no, porque lo vamos a ver ya el miércoles seguramente. Entonces, ¿saben ustedes cuándo es la mesa? Que no me fijé. ¿Cómo? No, profe. ¿Nadie sabe? Parece que nadie se va a presentar a ninguna materia. Del 13 al 17, profe. Del 13 al 17. Oh, qué hermoso. Bueno, después lo vamos charlando, porque mi idea era tomar justamente el 17, el parcial. O sea, en 2 semanas, digamos. Pero bueno, vamos charlando a ver si van a rendir, no van a rendir. Si no, tendrá que pasar al miércoles siguiente. Se nos va a ir muy lejos, pero bueno. Ya empezamos, de todas maneras, si no es el 17 y el miércoles sería 22. 22. Ya arrancamos con la unidad 2, de todas maneras. Así que bueno. Bueno, entonces, habíamos visto primer paso, calcular las variaciones de todos los rubros, ¿sí? Que Profe, no está tienen en grabando. positivo o en negativo. ¿Cómo no? Profe, no está grabando. No, admitió gente nomás. Ah, por eso no me Recording puse a in grabar. progress. Yo tenía pensado que sí. Bueno, entonces les decía, vimos el primer paso donde calculamos todas las variaciones, no en los totales, sino en todos los rubros. Entonces vimos que había rubros que tenían una variación positiva y había otros que tenían una variación negativa. Y eso va a influir en que sea un origen, una aplicación de fondos, tanto en el activo, y lo mismo pasa en el pasivo, ¿sí? Y en el patrimonio neto. Entonces, primero calcular las variaciones positivas o negativas en cada uno de los rubros, es decir, mirando el último año en relación con el primero. Si aumentó, es positivo; si disminuyó el segundo año con relación al primero, es negativo. Segundo paso, clasificamos las variaciones como orígenes o aplicaciones. Entonces vemos, por ejemplo, si aumentó bienes de cambio, quiere decir de que invertimos más dinero en bienes de cambio. Entonces, es una aplicación, usamos plata para comprar más bienes de cambio. Si disminuyó el activo, por ejemplo, inversiones, quiere decir de que si teníamos un plazo fijo de este monto en el primer año y ahora tenemos uno de este otro monto, quiere decir de que sacamos plata del plazo fijo, o sea, obtuvimos fondos del plazo fijo para usarlos en la actividad de la empresa. Entonces, es un origen de fondo. Y en el pasivo, al revés. Si los préstamos, las deudas financieras se incrementaron, es un origen de fondo, ¿sí? Me financié con los bancos. En cambio, si disminuyó cuentas por pagar, que acá está proveedores acá adentro, cuentas por pagar o deudas comerciales,
quiere decir que si disminuyó es que yo usé plata, ¿sí?, para pagarle a los proveedores. Entonces, es una aplicación de fondo. Y así, según sea el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Y el tercer paso, calculamos sumas iguales para ver si lo que hicimos está bien, es coherente. Y sumamos los orígenes, sumamos las aplicaciones y nos da los dos sumas iguales. Y acá le dije un tema, que si justamente hubieran hecho todo esto al revés y estuviera mal, por ejemplo, que los créditos por venta lo hubieran considerado un aumento, un origen, ¿sí?, está mal, al revés justamente, y hacen todo al revés, le va a dar sumas iguales, pero va a estar todo mal, ¿sí? O sea que no necesariamente que le dé sumas iguales implica que tienen todas bien las aplicaciones y los orígenes, ¿sí? Si el razonamiento estuvo bien, las sumas iguales me identifican que razoné bien en todos los rubros. En cambio, si no me da sumas iguales, quiere decir que en alguno me equivoqué, lo razoné de distinta manera, ya sea el activo y el pasivo de distinta manera. Entonces, tengo que tomar en cuenta, si no llego a sumas iguales, tengo que tomar en cuenta ese dato. Y también les sirve para ver, bueno, si le da sumas iguales, el estado de origen de aplicación de fondos, que vamos a hacer ahora, les tiene que dar igual, o sea, les tiene que cuadrar. O sea, van a partir del saldo inicial de caja, por ejemplo, en disponibilidades, y van a llegar al saldo final de caja. Y eso les tiene que dar igual al saldo inicial, más los orígenes, menos las aplicaciones. O sea, esa comprobación la vamos a hacer para ver que está todo bien. Si hay sumas iguales, les tiene que dar todo bien. Si no, algo hicieron mal cuando lo presentaron, digamos. Bien, el cuarto paso. En el cuarto paso vamos a abrir los rubros donde había mezcla de cosas. Había mezcla de orígenes junto con aplicaciones dentro del mismo rubro. Entonces, vimos que cuando había una cuenta principal y una cuenta regularizadora, por ejemplo, en bienes de uso, en activos intangibles, eso nos indicaba de que ahí había una mezcla de orígenes y aplicaciones. Entonces lo tengo que abrir para ver cuál es el origen de ese rubro y cuál es la aplicación de ese rubro. Y lo mismo con resultados acumulados. En resultados acumulados tengo cuentas que suman el resultado del ejercicio y tengo cuentas que restan si pagué dividendos o distribuí utilidades. Entonces, como hay cuentas que suman y cuentas que restan, en este rubro de resultados acumulados, también voy a tener que abrir ese rubro para ver cuál, dentro de ese rubro, cuál es el origen y cuál es la aplicación. Bien, el otro día vimos que los bienes de uso, que mirábamos que el incremento del valor de origen era igual al incremento del valor residual más la amortización del ejercicio, ¿sí? Y que el incremento del valor de origen iba a ser la aplicación de fondos y la amortización del ejercicio iba a ser el origen de fondos, porque estaba restado en el estado de resultado y yo se lo tengo que sumar para llegar se lo tengo que sumar al resultado contable para llegar al resultado financiero o fondos provenientes de las operaciones, ¿sí? Entonces, abro este rubro. ¿Qué dato tengo sí o sí? El incremento del valor residual. ¿Dónde tengo el incremento del valor residual? Acá, habíamos dicho que en bienes de uso, lo que teníamos acá, estos 83.691.400 y 83.565.300, es el valor residual de cada periodo, de cada fin de periodo, digamos, ¿sí? Entonces, tenemos el incremento de valor residual, que es justamente esta diferencia, los 126.100. Y acá sí va a importar el signo, porque de acuerdo a si aumentó, a si disminuyó, voy a tener que poner el signo en positivo o en negativo, porque me va a influir en el incremento que tuvo el valor de origen, ¿sí? Entonces acá, el incremento de valor residual, el incremento puede ser positivo, más que incremento sería la variación en el valor residual, ¿sí? Puede ser positiva o negativa. En este caso es negativa, entonces la coloco en negativa. 126.100. ¿Cómo? Hay un micrófono abierto. Ah, por eso sentí algo y no era una pregunta.
Bueno, y después tengo la amortización. ¿Dónde voy a encontrar la amortización? En un estado contable real la voy a encontrar en el anexo de bienes de uso. Siempre va a haber un anexo de bienes de uso. Entonces voy a tener que ir al anexo de bienes de uso para ver cuál es la amortización del ejercicio. También hay un anexo de activos intangibles. Entonces también, si yo quiero ver la amortización de activos intangibles, voy a tener que ir a ese anexo. Y el resultado acumulado, qué variación ha tenido, la voy a encontrar en el estado de evolución del patrimonio neto, que es el tercer estado contable. Situación patrimonial, que es este que vemos acá, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar esos datos para hacer esta apertura. Acá a ustedes se los voy a dar de esta manera. Acá tienen todo el estado de situación patrimonial, porque lo necesitamos entero. Pero hay algunos datos del estado de resultados porque no lo necesitamos entero. ¿Sí? Y acá me dice amortización bienes de uso, amortización acumulada de activos intangibles. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Amortización bienes de uso era la cuenta de resultado negativo. ¿Sí? Amortización rodado, amortización inmueble, amortización muebles y útiles, etc. Entonces, esta es la cuenta de resultado negativo. Acá tengo el primer año, acá tengo el segundo año. Entonces, ¿cuál voy a tomar? ¿Cuál me interesa de las dos? El último. El último, profe. El último, porque yo tomo el cierre de dos periodos. ¿Sí? El del 31 de diciembre del 2018 y el del 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Por qué tomo dos periodos? Porque veo qué pasó en el medio. En este caso, en el año 2019. ¿Sí? Y la amortización del 2019 es esta segunda. ¿Sí? Entonces tengo que tomar esta. Entonces me vengo acá. Y tomo los 4.672.130. Con lo cual el incremento que tuve en el valor de origen va a ser esto, es una suma, la fórmula, ¿sí? Más esto. Entonces tengo que colocar el signo porque me va a repercutir distinto si el valor residual bajó que si el valor residual aumentó. Entonces me da que el incremento del valor de origen fue 4.546.030. O sea, yo incorporé nuevos bienes de uso por 4.546.030, pero los bienes se me desvalorizaron en el periodo 4.672.130. Por eso bajó el valor residual, porque esto está sumando y esto está restando en el rubro. ¿Sí? O sea, está restando la amortización del ejercicio, no, la amortización acumulada, pero está restando en el rubro. No, profe, no Entonces, entendí eso que dijo. ¿Cómo? Que no entendí eso que dijo. Sí, profe, Claro, no sé si se me cuando cortó a mí, pero se me cortó esa parte. Bueno, cuando yo tomo el rubro bienes de uso, ¿sí? Tengo cuentas principales, rodados, inmuebles, muebles y útiles, instalaciones, maquinaria, ¿sí? Que están sumando en el rubro, ¿sí? Y tengo cuentas como la amortización acumulada que está restando en el rubro, ¿sí? Entonces, si yo digo, bajó el valor residual en el segundo periodo, quiere decir de que las cuentas principales se incrementaron menos que la amortización del ejercicio, que es lo que se volcó a la amortización acumulada. Se hizo el asiento amortización por 4.672 a amortización acumulada por 4.672. ¿Sí? Entonces, cuando baja, quiere decir de que este valor es más chico que este. Cuando sube, que es lo común, este valor es más grande que este. ¿Sí? Bien, entonces acá me quedó el rubro de esta manera. ¿Cuál es el origen y cuál es la aplicación? Vamos a marcar con... Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Ahí, ¿está bien que el valor residual sean 126.000 o sería la amortización los 126.000? No, lo que bajó el valor residual es este valor de acá.
bajó, el primer año era más grande que el segundo año. Entonces bajó el valor residual. Ujú. ¿Sí? Perfecto. Porque este que figura en el cuerpo del estado de situación patrimonial es el valor residual. ¿Sí? Bien. ¿Siempre va a ser el valor residual, profe? ¿El que Siempre. figura ahí? Siempre, siempre. Siempre, pues la contabilidad toma el valor neto contable. ¿Neto de qué? Neto de amortización, que refleja la desvalorización que van sufriendo los bienes. Bien, entonces voy a tomar como celeste las aplicaciones y como naranja los orígenes. Entonces, ¿cuál de los dos o qué valores dentro de los tres que tenemos van a ser, de acuerdo a lo que vimos el otro día, cuál va a ser la aplicación y cuál va a ser el origen de fondos? Y el origen sería el valor de origen. A ver, veamos. ¿Qué significa valor de origen? Es el valor de la compra del rodado. O del Valor de uso. compra o adquisición. Bien. Sí. Entonces, si yo digo se incrementó el valor de origen 4.546.000, quiere decir que compré nuevos bienes de uso por 4.546.030. ¿Sí? Si yo compré nuevos bienes de uso por ese importe, ¿es una aplicación o un origen? Una aplicación porque es una Aumentó el inversión. activo. Aumentó Una el activo. aplicación. ¿Sí? O sea, yo gasté plata en comprar todos estos bienes de uso que se incrementaron. ¿Sí? Que se incrementó el rubro en este valor o el valor de origen. En este valor porque yo hice compra de bienes de uso y esas compras las tengo que pagar. Tengo que usar fondos para adquirir esos bienes. ¿Sí? Entonces, ahí. Entonces tengo que el aumento en el valor de origen, los 4.546.000, es una aplicación de fondos. Bien. ¿Y cuál es el origen entre estos dos que me faltan? La amortización. La amortización. ¿Por qué la tengo que incorporar al resultado contable para ver cuál es el resultado financiero o los fondos que originaron, que produjeron las operaciones de compra, venta y gastos? Entonces, este es el origen. 4.672.130. ¿Sí? Entonces ya tengo dos datos que me van a servir cuando tenga que armar el estado. ¿Sí? Bien. Vamos a los activos intangibles. ¿Qué pasó en los activos intangibles? El valor residual se incrementó. ¿Sí? Entonces, acá en el valor residual voy a tomar el incremento. 34.680. ¿Sí? Bien. Me voy a ir a buscar la amortización del ejercicio. Entonces, me vengo acá. Y acá tengo amortización acumulada de activos intangibles. ¿Qué valor pongo? Como amortización del ejercicio, del segundo año. La diferencia. La diferencia, ¿sí? Si yo tengo que la amortización acumulada del segundo año es esta y la del primer año es esta, la diferencia va a ser la amortización de activos intangibles del último periodo. O sea, ¿por cómo se incrementa la amortización acumulada? Y por la amortización del ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando tenga acumulada voy a tener que sacar la diferencia. ¿Cuál es la amortización del ejercicio? Activos intangibles, 40.580. ¿Sí? La diferencia entre las dos. Entonces, la tengo que hacer aparte. Entonces acá voy a poner amortización intangibles. ¿Sí? Entonces, me vengo acá y en amortización copio los 40.580.
Con lo cual el valor de origen van a ser la suma de los dos. El valor de origen se incrementó 75.260. ¿Sí? Lo mismo acá. Esta es la aplicación, los nuevos bienes intangibles que compré. Y este es el origen, la amortización de activos intangibles del periodo. ¿Sí? Entonces ya tengo otros dos datos que voy a usar en el cuerpo del estado de aplicación, de origen y aplicación de fondo. Me queda el resultado acumulado. ¿A qué es igual el resultado acumulado? Saldo final del rubro es igual al saldo inicial. ¿Cómo se incrementa el saldo del rubro resultado acumulado? Con los resultados del ejercicio. ¿Y cómo se disminuye? Con el pago de dividendos. Entonces, esa es la fórmula que yo tengo. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener el saldo final. Acá voy a tener el saldo inicial. Acá voy a tener el resultado del ejercicio, que es el resultado neto, contable. Y acá voy a tener los dividendos o la distribución de utilidades. ¿Sí? Entonces, tengo los 4 componentes de esta fórmula que acabo de ver. ¿Sí? Que acabo de decirles que se saca sobre el patrimonio neto. ¿Dónde está el resultado? El resultado acumulado acá. No figura como resultado acumulado. Entonces, tienen que saber que el resultado acumulado es igual a las reservas más el resultado no asignado. ¿Sí? Si le figurara directamente resultados acumulados, tomarían ese valor. Pero acá le figuran discriminadas las reservas y los resultados no asignados. ¿Sí? O sea, los resultados que tuvieron una asignación específica, que son las reservas, y los resultados que no tuvieron una asignación específica, que son los resultados no asignados. ¿Sí? Acá como la reserva es igual, no hace falta que la sume. Directamente puedo tomar estos valores. ¿Sí? La reserva no necesito sumarla porque me da la variación me da 0. No se incrementó, entonces no me influye en el valor que quiero sacar ahora. ¿Sí? Entonces, directamente voy a trabajar con resultados no asignados. Si acá en reserva legal, facultativa, estatutaria, cualquier tipo de reserva, tuviera un incremento, acá tendría que tomar como saldo inicial la suma de estos dos y como saldo final la suma de estos dos, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, como no tiene incremento, directamente puedo trabajar con resultados no asignados. Ahí, como les guste, va a ser lo mismo en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el saldo final del rubro? El saldo final es el saldo del último año. 32.779.000. ¿Cuál es el saldo inicial del rubro? Y el del primer año. 32.484. Entonces acá, ¿qué tengo que ver? Tengo que ir al estado de resultado para ver cuál es el resultado neto. Y tengo que ir al anexo, bueno, no al anexo, al estado de evolución del patrimonio neto, que ahí van a estar reflejados los dividendos. En este caso no tengo ese estado, entonces me vengo a los datos que tengo del estado de resultado. ¿Y qué tengo? Tengo el resultado neto. ¿Sí? No tengo los dividendos. Entonces, si no tengo los dividendos, voy a tener que despejar dividendos de esta fórmula. ¿Sí? Porque voy a tener 3 datos, este y el resultado neto, que ya lo vamos a ver cuál es. Y me va a quedar una incógnita que son el pago de dividendos. ¿Sí? Entonces, lo tengo que despejar. Me voy al resultado neto. ¿Qué resultado neto tomo? El último. El último. ¿Sí? De acuerdo a lo que hablamos acá recién de la amortización,
que tomo el del último año, porque estoy analizando qué pasó, qué variaciones hubo en ese último periodo. Entonces, mi resultado neto va a ser, no, 14.010.765. ¿Sí? Bien, entonces, el pago de dividendo está restando, lo paso sumando, me queda saldo final más pago de dividendo. El pago de dividendo es el que quiero, el que la incógnita que tengo, entonces el saldo final lo paso restando. Me queda saldo inicial más resultado del ejercicio menos saldo final igual al pago de dividendo. Entonces, saldo inicial más resultado del ejercicio menos saldo final. Y el dividendo me da 13.716.625. ¿Sí? Entonces, acá tienen la fórmula. ¿Sí? Como yo tengo que despejar dividendos, lo paso sumando al otro término, luego me queda sumando al saldo final, y como quiero despejar dividendos, el saldo final que está sumando lo paso restando. Entonces me queda saldo inicial más resultado menos saldo final. ¿Sí? Bien, entonces de esta apertura que hicimos, ¿cuál es el origen y cuál es la aplicación? El origen son los dividendos. Aplicación sería dividendo. Claro, el resultado del ejercicio, cuando es positivo, me genera fondos. ¿Sí? O sea que es una obtención de fondos. Obtengo fondos con el resultado del ejercicio. Cualquier empresa que gane plata, con los que va vendiendo, comprando y gastando, va generando fondos. ¿Sí? Después, si del resultado que tuve lo distribuyo en gran parte entre los socios, como en este caso, ahí uso fondos, ¿sí? Utilizo fondos para pagarle a los dueños de la empresa. Entonces, estos 14 millones es el origen de fondos, como la amortización, ¿sí? Esto más esto, voy a llegar al resultado financiero. Entonces, como la amortización, esto es un origen de fondos, ¿sí? Sí. Y el dividendo es una aplicación de fondos. Ajá, una aplicación. Porque yo uso plata para pagarle a los dueños. Sale plata de la empresa. Esta plata entra a la empresa, obtengo fondos, es un origen. Esta plata sale de la empresa, entonces es una aplicación. ¿Sí? Entonces ahí abrí los rubros. Ya los tengo todos abiertos. ¿Sí? Con lo cual puedo pasar al quinto paso. Quinto paso, presentación del estado. Acá voy a utilizar fondos, la primera que voy a hacer, igual disponibilidades. Teníamos dos formas de hacerlo, uno disponibilidad y otro capital de trabajo. Vamos a empezar por la primera, disponibilidades. ¿Se acuerdan qué hacían disponibilidades? ¿Qué tenía que utilizar? ¿O cómo lo tenía que armar? Con caja y banco. Claro, saldo inicial de caja y banco. Más total de orígenes. Y bueno, más abajo voy a tener menos total de aplicaciones. ¿Sí? Pero empecemos. Saldo inicial de caja y banco. Lo voy a poner por acá. Esto lo voy a pintar. Estos son los totales. Bien. ¿Cuál es el saldo inicial de caja y banco? El del primer año. 7.325. 7 millones. 7.325.300.
Claro. 7.325.300. El saldo al comienzo del 2019 o al final del 2018, según cómo lo podamos ver. Pero lo mismo, ¿sí? Entonces, acá voy a tomar los 7.325.300. A eso le voy a sumar los orígenes. Y que los orígenes van a estar formados por los fondos provenientes de las operaciones y por los otros orígenes. Bueno, lo voy a poner más abajo porque hay dos amortizaciones. Otros orígenes. ¿Sí? Estos fondos provenientes de las operaciones están formados por el resultado del ejercicio, o sea, el resultado contable, más la amortización de bienes de uso, en este caso, y la amortización de activos intangibles. ¿Qué pasa cuando no tienen bienes de uso? Cuando no tienen activos intangibles y no ponen nada. ¿Sí? O sea, si acá se encuentran bienes de uso, casi siempre va a haber, pero puede ser que no haya activos intangibles. Si no hay activos intangibles, listo, esto lo eliminamos. ¿Sí? No lo vamos a tener. Bien. Ok, entonces. Uy, esto no va. ¿Cuánto va a ser el resultado del ejercicio? ¿De dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar de esta apertura. Estos datos que abrí, los tengo que usar. ¿Sí? Yo sé que caja y banco voy a partir del saldo inicial y voy a llegar al saldo final. O sea que estos dos, este dato, ¿sí?, de la diferencia entre los dos, no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, lo marco como que ya lo utilicé. Esto, si lo estuviéramos haciendo en vivo o en directo, pondríamos un tilde, ¿sí?, como diciendo, esto ya lo usé, como para no equivocarse y no volver a hacerlo. No volver a usarlo dos veces. ¿Sí? Entonces, esto ya está, porque van a partir del saldo inicial de estos 7 millones y van a llegar al saldo final. Entonces, esta variación le dije que lo hacíamos para ver que eran sumas iguales, pero esto no lo tomamos en cuenta en realidad como una aplicación. ¿Sí? Entonces, el resultado del ejercicio lo voy a sacar de acá, 14.010.765. Lo traigo de ahí. Entonces, este dato ya lo usé. ¿Sí? Lo podemos tildar en amarillo como que ya lo usé. El segundo dato que tengo es la amortización de bienes de uso. ¿Dónde tengo la amortización de bienes de uso? Acá. Entonces, tomo en cuenta esos 4.672.000. Me queda la intangible. La intangible, ¿dónde la tengo? Acá. Entonces, tomo en cuenta los 40.580. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos son los fondos provenientes de las operaciones? ¿Cuántos fondos originaron las operaciones de compra, venta y gastos de la empresa? ¿O cuál es el resultado financiero que me refleja un flujo de fondos? O sea, ingresos menos egresos. Y la suma de los tres. Sumo los tres y me da 18.723.475. Esos son los fondos provenientes de las operaciones. La suma de esos tres, es decir, el resultado financiero. Pues al resultado contable le sumé las amortizaciones de bienes de uso de activos intangibles que estaban restando en el resultado contable y que para lo financiero no cuentan porque no es un egreso de fondos. Entonces lo sumo, como habíamos visto el otro día. Vamos con los otros orígenes y acá tengan en cuenta esto que les voy a decir ahora. Los otros orígenes, estamos en la columna F. ¿Sí? Acá tenemos todos los orígenes. ¿Sí? ¿Qué voy a ver primero? ¿Qué otros orígenes voy a poner primero? Los aumentos del pasivo
o los aumentos del patrimonio neto. Esos son los que voy a poner primero. Primero los del corriente, luego los del no corriente. Entonces, ¿qué tengo acá? Aumento, deudas financieras, corrientes. Y toma en cuenta los 6.779.700. ¿Qué más tengo? Aumento de remuneración, y lo voy tildando. ¿Sí? Como que ya lo usé. Aumento de remuneraciones, si quieren, ¿no? No necesito que lo hagan corriente. O sea, no se los voy a corregir si no lo hacen. Pero es para que se ordenen y lo puedan hacer bien, digamos. 771.800 lo tildo. Es una sugerencia nada más. En tercer lugar Profe. tengo la... Sí, En el parcial nosotros tendremos que hacer todos estos cálculos, ¿verdad? claro, Esa sería la parte que nos tomaría. claro. Los cálculos y las conclusiones que vamos a ver enseguida. Claro, pero la parte como la explicación de teórica, no, esa sería en el final. No. En todos los parciales de Administración Financiera 1 y 2 son parciales eminentemente prácticos. No hay nada de teoría. La teoría Gracias, se profe. toma en el global. ¿Sí? O en el final. Profe, y el proceso, o sea, ¿le vamos a entregar el archivo como ya resuelto o el proceso también evalúa, digamos? Sí, si se equivocaron en una, no sé, en una cuenta, sí, se evalúa el proceso. Pero muchas veces depende del parcial. Acá puede ser que se evalúe el proceso, no es que si tienen mal esto y no les da el número, 0 puntos. No, porque hicieron esto bien, bueno, lleva un puntaje. Hicieron bien las aperturas, lleva otro puntaje. Y después, bueno, la presentación y las conclusiones llevan otro puntaje. ¿Sí? O sea, no es que si tienen algo mal, pues se equivocaron en una, tienen 0 puntos. No es así. En este caso no es así. Bien. Profe, El ¿esto tercero a era mano aumento en o es la... así también en un Excel? ¿Cómo? ¿Esto se hace como a mano o se hace también como un Excel? No, eso como ustedes quieran. ¿En qué habíamos quedado? ¿Qué me estaban preguntando? Que como iba a ser el parcial, si era en Excel o era... Ah, por eso le subo el archivo este en Excel, obviamente sin resolver. Ustedes tienen que resolver todo lo que les pido acá abajo, ¿sí? Debajo de los estados, les pido lo que tienen que resolver. Ustedes lo trabajan en Excel, lo arman como quieren, las conclusiones también las pueden poner al costado, ¿sí? En Excel, o ponen un Word, como quieran, y después lo suben a la plataforma. Pongo una carpetita, no solamente con el Excel que ustedes tienen que trabajar, sino una carpetita de entrega del examen. Entonces ustedes tienen que subirla antes de un determinado horario. ¿Sí? Entonces, el tiempo siempre es una restricción. Tengan en cuenta que ustedes pueden tener todo a mano con este sistema. Entonces el tiempo se usa como una restricción. No es que se le dé media horita para que hagan todo esto, posible, ¿sí? Pero no es que se le dé más tiempo del que necesitan, sino todo lo contrario, se le da justo lo que necesitan, ¿sí? Como para que tengan que estar todo el tiempo ahí conectados resolviendo el práctico, ¿sí? Y bueno, y nada, lo suben y después se corrige, ¿sí? Todo el tiempo yo estoy... está el grupo de WhatsApp, entonces si tienen preguntas de interpretación, me preguntan, entonces las contesto, no hay problema. ¿Sí? Así vendría siendo. Profesor, ¿y nos puede subir algunos ejercicios como para que vayamos haciendo, aparte de estos prácticos que hacemos en clase, para ver si nos salen? Sí, les voy a dar más. O sea, que ustedes ya tienen este que estamos haciendo, el que hicimos primero, ya pueden intercambiar, en este pueden hacer ratios, en el otro pueden hacer este estado que estamos haciendo ahora, y después le voy a dar un tercer práctico, que ya se lo subiré, calculo que el fin de semana, y bueno, y ustedes también lo pueden resolver. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Esta clase la va a subir? No te escucho.
Parece que le decía sobre subir la clase, porque subió hasta el 25, profe. La de esta semana no está subida. Sí, la del Eh, 1 de septiembre sí está, sí, yo la vi. Lo que no subió fue lo que trabajamos acá con el Excel, pero sí está subido. esto seguro que lo subí. No, eso Yo- sí, pero en las clases grabadas, por ejemplo, sale agosto hasta la de 25, con el enlace que usted puso en la plataforma. No sé si a qué hora lo habrá subido. Yo lo miré por lo menos hasta las 4 o 5 y no estaba subido, profe. O era agosto, Bueno, capaz que puso septiembre. No, le digo porque está buena la explicación en la clase. bueno, no, ya me fijo, pero me parece que sí lo subí al Drive. Bueno, Sí, me parece lo- que sí, que están todas, hasta la del miércoles. Están todas. Sí, Sí, yo también las vi. Quizás a veces el orden, pero por una cuestión de la carpeta del Drive, si vos le pones por orden de última modificación o algo así, te figuran bien en orden. Pero a mí me pasa por ahí que se mezclan. Ah, joya. Bueno, eso puede ser, exactamente. Pero estaba seguro que las había subido todas, por eso me parecía raro. Bien, No se olvide de grabar, por favor, hablando del tema. hablando justamente del tema, ya me estaba olvidando. Recording in progress. Bueno, entonces teníamos que dentro de los orígenes, en el pasivo, teníamos el aumento de cargas fiscales. Vamos a poner corrientes. O le pueden poner de corto plazo, CP, ¿sí? 2.573.600. Pero también hay cargas fiscales no corrientes, estos 39.000. Entonces, aumento de cargas fiscales. Y le pueden poner no corrientes. Los 39.300. Entonces, ya vimos todos los orígenes del pasivo, pero nos quedan los del patrimonio neto. Entonces acá, aportes de capital le vamos a poner, o nuevos aportes de capital, como quieran. Y van a ser estos 2.220.000. Los tilo también. Ahora bien, tenemos el resultado no asignado de 294.140. Ojo con eso, porque acá tomamos el saldo final y el saldo inicial cuando hicimos esta fórmula, ¿sí? Con lo cual, este rubro ya lo damos por utilizado. ¿Qué tenemos que ver? Justamente utilizar estos valores que han quedado acá abiertos. Nunca estén ni en resultados acumulados, ni en bienes intangibles, ni en bienes de uso, ¿sí? Entonces, cuando están haciendo la apertura, directamente pueden tildar bienes intangibles, pues ya están en la fórmula, no, bienes de uso, y bienes intangibles, los 34.680 que están acá. Esos no los vamos a utilizar, entonces ya lo pueden tildar, porque no lo van a usar nunca, porque si lo usan va a haber una duplicación, ¿sí? Por eso abrimos rubros, para que utilicemos las verdaderas aplicaciones y los verdaderos orígenes de fondo. Entonces, ahí tendríamos todos los orígenes, los otros orígenes relacionados con el pasivo y con el patrimonio neto. Tenemos que ver si hay otros orígenes acá dentro del activo, como disminuciones del activo, y encontramos que sí, que están las inversiones y están los otros créditos, ¿sí? Entonces, primero se ponen los aumentos pasivos, después los aumentos de patrimonio neto y por último las disminuciones de inversiones y las disminuciones de otros créditos. Es decir, las disminuciones del activo. Tomamos el 1.097.000, que es lo que les dije, si fuera un plazo fijo o si fuera una inversión en un fondo común de inversión o en acciones. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos sacando plata, no dejaríamos invertido tanto, sino que sacaríamos una parte y la usaríamos en la actividad de la empresa. Entonces, esa disminución de inversiones la tomo acá
Y esa disminución de otros créditos la tomo acá. ¿Sí? Y la tildo. Entonces me corro por todo el tema de orígenes y veo que no tengo nada más. Tengo todos utilizados, ya sea en las aperturas, ¿sí? O ya sea en los rubros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sacar los otros orígenes. Sumar todos los otros orígenes. $13.911.100. Tengo 18 de los fondos provenientes de las operaciones, con lo cual el total de orígenes va a ser la suma de los dos. 18.723 más 13.911. ¿Cuántos fondos originé? Y 32.634.575. ¿Sí? Ese es el total de orígenes. Profe, ¿qué sumó en el total de orígenes? En otros orígenes. En otros orígenes sumé todos los otros orígenes. Ahí. Los aumentos de pasivo, los aumentos de capital y las disminuciones de activos. Claro, no se veía por eso. Entonces, los 18 millones de los fondos provenientes de las operaciones, más los casi 14 millones de otros orígenes, me da los 32.634.575 del total de fondos que originó la empresa. ¿Sí? Que esta va a ser una conclusión. Vamos a decir, bueno, ¿cuáles fueron los principales orígenes? Y los fondos provenientes de las operaciones, claramente, ¿sí? Y después acá vamos a sacar los principales. No nos va a interesar estos 39.000, estos 429.000 o estos 771.000, no nos va a interesar. Vamos a usar Pareto, 80-20. Aunque lleguemos al 80% de los valores que me digan cuáles son el 80% de los orígenes, suficiente. ¿Sí? Entonces lo voy a usar como para ver, como para achicarlo. Hay un montón, digo, bueno, 18 más 6 más 2.500 más 2.200, chao, tengo más del 80% seguro. ¿Sí? Voy a sacar los porcentajes. Pero eso en el próximo paso. Me estarían quedando menos el total de aplicaciones. Y acá no voy a dividirlo. Si ustedes se fijan, en orígenes hicimos una división. Fondo proveniente de las operaciones, otros orígenes. ¿Sí? En aplicaciones voy a tomar todas juntas. Entonces, voy a poner menos total de aplicaciones. ¿Sí? Y acá, ¿qué voy a ver? Voy a ver los aumentos de activo primero, en las aplicaciones justamente al revés. ¿Cuáles son en general las aplicaciones más importantes? Y los aumentos de activo. Y después voy a colocar las disminuciones de pasivo y las disminuciones de patrimonio. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con los aumentos del activo. ¿Qué voy a tener? Lo primero que voy a tener es el aumento de los créditos por venta. El aumento de bienes de cambio. El aumento de otros créditos no corrientes. Y voy a ver qué pasó acá. ¿Sí? Con los otros activos que abrí. Entonces, aumento de créditos por ventas. Entonces, me vengo acá y veo cuál fue el aumento de créditos por ventas. Son estos 4 millones. ¿Sí? Y ya lo tildo. Ya lo usé, ya lo tildo. 4 millones seguidos. ¿Qué sigue? El aumento de bienes de cambio. Siempre empiezo en orden, ¿no? Primero el aumento del activo corriente y luego el aumento del activo no corriente. En aumento de bienes de cambio, me vengo acá y digo cuánto fue el aumento de bienes de cambio. 2.794.020. Como ya lo usé, lo tildo. ¿Sí?
Entonces ya tengo los dos que me figuran en el activo corriente. No tengo más nada. Cajibanco dijimos que no lo usábamos porque partíamos del saldo inicial y llegamos al saldo final. ¿Sí? Y acá en orígenes, ya lo usé, ya los vi en orígenes. Entonces, ¿qué me queda de aplicaciones? El aumento de otros créditos. ¿Sí? Estoy en esta columna, en la E. Entonces, tomo el aumento de otros créditos. Y acá le aclaro, otros créditos no corrientes. O de largo plazo, LP. ¿Sí? Como quieran. Y copio los 234.600. Y los tildo. ¿Sí? ¿Qué más tengo en el activo? Tengo que tomar en cuenta los rubros que abrí. ¿Sí? Yo esta amortización ya la usé. Esta amortización de orígenes ya lo usé. Y el resultado, que era un origen también, ya lo usé. Me queda usar todo lo que está en celeste, que son las aplicaciones. ¿Sí? Acá vimos que en celeste habíamos marcado las aplicaciones. Entonces, este valor todavía no lo tomo en cuenta y este valor tampoco. Entonces, acá pongo compra de bienes de uso. Y pongo compra de intangibles. Y lo tomo de la apertura que hice. Bienes de uso, 4.546.030. Intangibles, 75.60. Entonces ahí terminé con los aumentos del activo como aplicaciones. ¿Sí? Que me queda ver las disminuciones de pasivo y de patrimonio neto. Si yo veo acá, tengo esto y tengo esto. Dentro del pasivo como disminuciones. Lo que me da como una aplicación. Entonces pongo disminución de cuentas por pagar. Tomo en cuenta los 2.437.000 y los tildo. ¿Qué es lo que sigue? La disminución de otros pasivos corrientes. Acá ojo con que vayan a usar una plantilla y traten de que la plantilla les sirva para todo, para cualquier estado de origen. No es así, porque depende de las variaciones que ha habido. Alguna que les aparece acá como aplicación, sí les puede aparecer acá como origen, según el saldo. ¿Sí? La disminución de otro pasivo, 113.490. O sea, por ejemplo, si acá en vez de una disminución hubiera habido un aumento, que estaría de este lado, tendríamos ese valor como otros orígenes y no como una aplicación. ¿Sí? Igual que cuentas a pagar. Si en lugar de pagarle más a mis proveedores tuviera un aumento de cuentas a pagar, lo tendría acá como otros orígenes y no como una aplicación. ¿Sí? Y así con todo. Entonces, 113.490 lo voy a tildar. Y me quedan las deudas financieras. Entonces, disminución, deudas financieras, no corrientes. 2.190.350. Y lo tildo. No tengo más nada. Pero tengo los dividendos que también habíamos visto que todos los celestes era una aplicación. ¿Sí? Entonces,
coloco como aplicación pago de dividendos. Y voy a tener acá, que en fin de cuentas es la principal aplicación, 13 millones. Entonces, acá tengo los orígenes, el saldo inicial, y voy a sumar acá todas las aplicaciones, desde los 4 millones hasta los 13. 30.113.000 son las aplicaciones. ¿Sí? Los orígenes fueron 32 millones. Es decir, que obtuvimos fondos por 32 millones y usamos, invertimos 30 millones. Con lo cual, ¿qué podríamos decir a priori? Si obtuvimos más fondos de los que usamos, de los que invertimos, ¿dónde fue a parar la diferencia? A la caja. A la caja. ¿Sí? Entonces, coloco saldo final de caja y bancos y traigo acá el saldo final que está 9.846.000. Entonces, ¿cómo verifico que esté bien esto? Y yo digo, saldo inicial, más total de orígenes. Uy. No, toma más. Vámonos, saldo inicial. Cualquiera. Bueno, me la eché. 13 más 18. Entonces, yo estoy acá parado. Vamos de nuevo. 7 millones de saldo inicial. Más total de orígenes. 32 millones. Menos total de aplicaciones. 30 millones. ¿Cuánto me da? Lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que es esto que vengo acá? Es una verificación. ¿Sí? Entonces, acá termino el quinto paso de la presentación cuando uso la palabra fondos como disponibilidades. ¿Sí? Y llego a la verificación de que justamente el saldo final me da la suma algebraica de saldo inicial más total de orígenes menos total de aplicaciones. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. yo tengo una duda con lo que estaba explicando al principio, el valor residual y todo eso. ¿Siempre va a ser así? O sea, que va a quedar el valor residual, que este va a ser una aplicación y este va a ser un origen, ¿o puede haber un caso contrario, digamos? A ver, si vos tenés que el valor residual te bajó 126.100, o sea, negativo, y acá la amortización del ejercicio te da 100.000, ponele, ¿sí? Este valor te va a dar negativo en 26.100, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el valor de origen te es negativo? Que en vez de comprar bienes de uso, vendiste bienes de uso, ¿sí? Entonces, en ese caso, que te dé negativo, o sea que vendiste bienes de uso, si vos vendés un bien de uso es algo que te ingresa a la empresa, es fondos que te ingresan.
no sería una aplicación, sino que sería un origen. Entonces, en este rubro tendrías dos orígenes, en ese caso. ¿Sí? Pero bueno, es el único caso, digamos, donde te va a aparecer, o acá también puede aparecer, ¿no? En bienes intangibles. Es más raro, pero en bienes de uso te puede aparecer. De que el valor residual te dé un número, te baje, ¿sí? Y te dé un número más grande que la amortización del ejercicio. Con lo cual quiere decir que vos vendiste bienes. Entonces vas a tener esto como un origen y esto como un origen. Si tenés un número negativo. ¿Sí? Sí, gracias. Es lo único. Y después, bueno, obviamente te puede aparecer esto en positivo y eso no te va a cambiar nada, porque obviamente si esto te aparece en positivo, el valor de origen va a ser más grande que la amortización. Pero no va a dejar de ser una aplicación y un origen. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Bien. Profe, Sí. ¿cómo hizo para despejar el resultado acumulado? Yo Si partí de solo esta fórmula inicial. Saldo final igual a saldo inicial más resultado del ejercicio menos pago de dividendo. ¿Sí? Esta es la fórmula. Si yo parto de 100 pesos, gané 20 y pagué dividendos 8, ¿cuánto voy a tener al final? 100 más 10 menos 8, más 20 menos 8. ¿Sí? Entonces, tengo que ver si tengo que despejar resultados, si tengo que despejar dividendos de acuerdo a la incógnita que yo les dé. No les puedo dar dos incógnitas, le voy a dar una de las dos. ¿Sí? Si la incógnita, como en este caso, siempre parto de esta fórmula inicial. ¿Sí? Si la incógnita es dividendo, ¿qué hago? Menos pago de dividendo lo paso sumando al otro término. ¿Sí? Me queda saldo final más pago de dividendo igual a saldo inicial más resultado del ejercicio. Tengo 3 datos, me falta dividendos. Si era mi incógnita, por eso quiero despejarlo. Entonces me queda de este lado sumando. ¿Sí? Pero yo quiero despejar solamente dividendos. Entonces este saldo final, que me queda sumando a los dividendos, lo paso restando a la otra parte de la fórmula. Entonces me queda dividendo igual a saldo inicial, más resultado, menos saldo final. Es un despeje. Sí, ¿Sí? sí. La otra duda que tenía, cuando hace la suma de los otros orígenes, ¿siempre comienza del activo hacia el pasivo? Y en La las suma es, aplicaciones, acá cuando vos lo discriminás y ves cuáles son los otros orígenes, empiezo por el pasivo, sigo por el patrimonio neto y termino con la disminución del activo. Si no lo hacen así, eso va a estar mal expuesto. Le voy a restar puntos por una mala exposición. ¿Sí? Siempre tiene que ser así. Y en las aplicaciones al revés. Las principales aplicaciones generalmente son los aumentos del activo. Entonces empiezo con los aumentos del activo y después sigo con las disminuciones del pasivo y las disminuciones del patrimonio neto. ¿Sí? Siempre tiene que ir así. Si no lo hacen así, no siguen ese orden, digamos, va a estar mal expuesto. Y de ahí de 25 puntos del ejercicio le voy a restar 23. Ah, no. Por lo menos va a ganar unos puntitos. Por una mala exposición se restarán 3 puntos, algo así. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando hacemos la presentación en otros orígenes, hacemos pasivo, patrimonio y activo. Y en las aplicaciones de activo, pasivo y patrimonio neto. Siempre lo que aumenta primero. Correcto. ¿Sí? Y luego lo que disminuye. Correcto. Este pago de dividendo quiere decir que disminuyó el rubro resultados acumulados. ¿Sí? No lo tengo como disminución, pero el pago de dividendo implica eso, que disminuyó el rubro. ¿Sí? Bueno, sexto paso. ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? De lo que es el resultado neto. Neto, ¿ese es el que ocupó para poner acá en lo que hizo en la presentación de disponibilidades? ¿Esto? Sí, lo saqué de acá.
Claro, pero Que- ¿por qué usó el resultado del ejercicio y no usó el que tenemos? Y si el resultado del ejercicio es este, ¿Es el mismo? 14 millones. Ah, el mismo. Ah, listo. No, me he dado cuenta que era lo mismo. Listo. 14 millones. ¿Sí? Sí, ahí está. Bien. El sexto paso serían las conclusiones. Las conclusiones pueden ser un poco distintas cuando está presentado como disponibilidad y cuando está presentado como capital de trabajo. ¿Sí? Vamos a la forma de presentación, disponibilidades. Podemos hacer un análisis más integral, si es esta forma de presentación. Entonces, ¿qué digo? Cajibanco pasó de 7 millones a 9 millones. ¿Sí? Aumentó. Entonces pongo, aumentó el saldo de Cajibanco porque tengo más orígenes o obtuve más dinero que lo que apliqué. Tengo más orígenes que aplicaciones. ¿Sí? Si hubiera disminuido, que puede pasar, el saldo de Cajibanco, es porque tengo más aplicaciones que orígenes. ¿Sí? Y acá lo verifico. Aumentó el saldo de Cajibanco, pasó de 7 a 9, porque tengo más orígenes, 32 millones, que aplicaciones, 30 millones. ¿Sí? Primera conclusión, muy sencilla. Segunda conclusión. Principales orígenes. Entonces ponemos los principales orígenes. Quiero acotar, ¿sí? La cantidad de orígenes que tengo en este caso son, y digo, fondos provenientes de las operaciones, lo tomo como un todo, no discrimino resultados, sino que tomo el resultado financiero, que es este, son los fondos provenientes de las operaciones. Entonces, fondos provenientes de las operaciones más deudas financieras corrientes, o pueden poner préstamos corrientes, más aumento en cargas fiscales, más aporte de capital, más incremento de la deuda en cargas fiscales, más nuevos aportes de capital. ¿Sí? Entonces, puedo hacer la suma. Entonces voy a decir 18 millones más 6 millones más 2 millones 500 más 2 millones 200 me da un total, o sea que los principales orígenes me dan 30 millones 296 mil, lo que significa y puedo sacar el porcentaje. ¿Cuánto significa 30 millones en el total? 32 de origen. El 93% casi. Entonces pongo lo que significa el 93% del total de origen. O sea, con esos 4 rubros, ¿sí? Ya tengo el 93% total de origen. Entonces no tengo que tomar en cuenta todos los demás. ¿Sí? Bien. Y hago lo mismo con las aplicaciones. Las principales aplicaciones son la principal de todas, el pago de dividendos. Entonces pongo el pago de dividendos más, voy de la más grande a la más chica, compra de bienes de uso, más aumento de créditos, mayor otorgamiento de créditos a clientes,
Y puedo tomar, si quiero, el aumento más aumento del stock de bienes de cambio. ¿Sí? Y hago lo mismo. Veo cuánto suman esos cuatro rubros. 13 millones más 4, más 4, más 2 millones. 25 millones. ¿Sí? Lo que representa y saco el porcentaje. 25 millones en el total me da el 83%. Siempre me tiene que dar alrededor del 80 o más del 80. ¿Sí? Lo que representa por el tema de Pareto. Un 83% del total de aplicaciones. O sea, ¿en qué me gasté la plata? Y en pagarle dividendo a los socios, en otorgarle financiamiento a mis clientes, en comprar bienes de uso y en aumentar bienes de cambio. ¿Sí? ¿Podría haber sumado los 2.437.000 para pagar a proveedores? También lo podría haber sumado. ¿Sí? Pero bueno, ya llegué al 80, o sea, no hace falta. ¿Sí? Lo que representa un 83% del total de aplicaciones. O sea, que en esos 4 rubros tengo el 83% de las aplicaciones. ¿Sí? Segunda conclusión. Principales orígenes, principales aplicaciones. Voy a la tercera. La tercera. Acá me interesa saber cómo se financiaron los bienes de uso, que son bienes de largo plazo. ¿Cómo se deberían haber financiado los bienes de uso, o sea, los bienes de largo plazo? Y lo ideal es que se financie con fuentes de la misma duración. Entonces, si tengo bienes que me duran más de un año, lo tengo que financiar con deudas que me duren más de un año. ¿Sí? Entonces, quiero ver cómo se financiaron esos bienes de uso. ¿Y acá qué tengo que ver entonces? Yo tengo la aplicación en bienes de uso, que son los bienes de largo plazo. Tengo que ver cuáles han sido los orígenes de largo plazo. Entonces, ¿cuáles han sido los orígenes de largo plazo? Estos 18 millones, mientras no se distribuyan, van a ser siempre de largo plazo, mientras queden en la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué miro? Miro fondos provenientes de las operaciones netos de dividendos. ¿Por qué? Porque los dividendos salen de la empresa. Y entonces digo, bueno, por la actividad de la empresa generé 18, pero pagué 13 millones de dividendos. Con lo cual, tengo 5 millones de fuentes de largo plazo. ¿Qué otra más podría tener de largo plazo? Aportes de capital. Porque estas son de corto plazo. Estas no las voy a tomar en cuenta, porque son 39.000. Los aportes de capital son también de largo plazo. ¿Sí? Aporte de los dueños de la empresa, que obviamente van a ser de largo plazo. 2.220.000. ¿Cuánto suman entre esos dos? Y suman 7 millones, ¿sí? Entonces los orígenes de largo plazo suman 7.226.000. ¿Se está por cortar? Volvemos a entrar para terminar las conclusiones, por favor. Sí, Y después vemos lo del recreo y todo eso. Entonces me da 7.226.850, ¿sí? Los orígenes. ¿Para financiar cuánto? 4.546.000. A ver. ¿Cómo se financiaron los bienes de uso? Dijimos que los bienes de uso son de largo plazo. Entonces tengo que ver lo ideal es que lo haya financiado con orígenes de largo plazo. Si yo miro acá, mis orígenes de largo plazo son los fondos provenientes de las operaciones, mientras no lo distribuya, son de largo plazo. Esto es del corriente, esto es del corriente, esto es del corriente, esto es un valor insignificante. Estos son aportes de capital. Es de largo plazo. ¿Sí?
esto es corriente. Entonces tengo esas dos como grandes fuentes u orígenes de largo plazo. ¿Cuánto me suman entre las dos? 7.226.000. ¿Por qué? Porque acá yo agarré y dije, bueno, sí, si bien las operaciones de la empresa generaron 18 millones, financieramente hablando, ingreso menos egreso, yo le pagué a los socios 13. ¿Sí? Con lo cual solamente me quedé en la empresa con 5. El resto se fue hacia los socios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de largo plazo? Y los 5 millones nada más. ¿Sí? Porque lo otro se fue a la empresa, hacia los socios. Entonces me quedan los 5 millones más el capital, 2.220.000, me queda un total de 7 millones de orígenes de largo plazo. ¿Para financiar cuánto? ¿Cuántos son los bienes de uso? 4.546.000. ¿Me alcanzan? Sí. ¿Sí? O sea, con estos 7 millones alcanzo a financiar totalmente la compra de los bienes de uso. Bueno. Me había quedado congelado. Anda medio mal internet. Entonces, alcanzo a financiar los bienes de uso, que son los 4.546.030. ¿Sí? Lo cual es bueno para la empresa. ¿Por qué? Lo malo sería que se hubiera dado la inversa. Si a mí en vez de darme 7 millones para financiar 4, me hubiera dado que los orígenes a largo plazo eran 3 millones, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quería decir si son nada más que 3 millones? Que los bienes de uso los financié parcialmente con orígenes de largo plazo, es decir, que también parcialmente utilicé orígenes de corto plazo. ¿Sí? Que los voy a tener que pagar dentro del año, para un bien que me va a durar 5 años, 10 años, lo que sea. No es bueno hacer esa forma de financiamiento. ¿Sí? Lo más fácil en las empresas es lograr financiamiento de corto plazo. Hay que hacer un esfuerzo, o sea, por ejemplo, factoring, descuento de cheque, descubierto, todos son de corto plazo. ¿Sí? Lo importante es tratar de buscar en las empresas financiamientos de largo plazo, porque eso me hace más sustentable que la empresa vaya creciendo saneada financieramente. ¿Sí? Si yo compro un camión que me va a durar 10 años y lo financio en 2 años, ¿sí? No le alcanzo, financieramente hablando, no le alcanzo a sacar el jugo a ese camión en 2 años. ¿Sí? Entonces lo termino de pagar en 2 años y lo voy a seguir usando 8 años más. Entonces, financieramente no hice buen negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuve que poner casi toda la plata en 2 años y el bien me sigue durando mucho más años. Después sí es un alivio, pues no tengo que pagar nada. Pero en el corto plazo no es un alivio. Tengo que erogar mucha plata para comprar esos bienes de uso. En el caso del camión, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué conviene? Como una especie de mix, ¿no es cierto? O intentar que si es a largo plazo, o buscar créditos. Sí, o sea, vos sacás un préstamo a 5 años, sí, más o menos 5 años, y decís, bueno, está bien, el bien de uso que me duraba 10, lo financié por lo menos en 5 años. Y ahí dentro de los 5 años vas a tener el primer año que es corriente. Pero claro, lógico, ¿sí? Porque una parte te va a vencer dentro del año. ¿Sí? Está bien, pero acá marcamos eso. En este Claro, caso, acá como... marcan eso. Si se alcanza a financiar totalmente la compra de bienes de uso con origen a largo plazo. Eso es bueno para la empresa. Si no, no se alcanza a financiar totalmente, eso puede hacer que la empresa necesite o se vea afectada la liquidez.
porque estoy utilizando un préstamo de corto plazo para comprar bienes de largo plazo. Entonces eso me puede afectar la liquidez. Tengo que tener cuidado con eso. ¿Sí? Bien. Puedo hacer un comentario con relación al pago de dividendos, ¿sí? En este caso, que de 14 millones que gané contablemente, 13 se los haya dado a los socios, no está muy bueno, ¿sí? Porque la empresa queda desfinanciada. Entonces, no parece buena, por ejemplo, la política de dividendos, porque se distribuye más del 90%, sáquenlo si quieren el porcentaje, pero es más del 90% seguro, más del 90% del resultado contable. Profe, con respecto a los dividendos, usted había dicho que por ahí... Espera que se me va la idea. No parece buena, es decir que la empresa necesita otro tipo de financiamiento. Si no son los dueños, ¿quién va a hacer otro tipo de financiamiento? Los terceros. ¿Sí? Entonces la empresa necesita otro tipo de financiamiento, capital de tercero, en este caso. Entonces hay que analizar el ratio de endeudamiento. Si estamos muy endeudados y distribuimos todas las utilidades, cada vez vamos a estar peor. ¿Sí? Perdón, ahora sí. No, ¿cómo aparece en los datos que nos da cuando hay una retención de dividendos? O sea, o lo que vemos nomás es cuando reparten los dividendos y nada más. ¿Se acuerda que en el práctico anterior hablábamos cuando dividían, digamos, la plata en este caso? Pero acá solo tengo esa cuenta nada más. No entiendo dónde vas. O sea, vos decís, bueno, gané tanta plata. Tal porcentaje lo distribuyo, tal porcentaje queda en la empresa. Ese ¿Sí? porcentaje de retención de dividendos, ¿queda reflejado en algún lugar? Eso es la pregunta, perdón. No, o sea, vos podés sacar la cuenta tranquilamente, como le decía. Si se distribuyó más del 90, quiere decir que la retención fue menos del 10. ¿Sí? O sea, lo podés sacar el cálculo y decir, se retuvo muy poco de las utilidades, menos del 10%. Lo podés dar vuelta al revés de lo que les dije yo acá. ¿Sí? Que está mal que se distribuya más del 90. Es lo mismo, o sea, está diciendo lo mismo de otra manera. ¿Sí? Se lo podés decir de cualquiera de las dos maneras. Bien. Entonces hay que analizar el ratio de endeudamiento. Entonces podemos irnos al endeudamiento, por ejemplo. Y ver el ratio de endeudamiento. Y decir, bueno, a ver, ¿el pasivo cuánto es? Acá, 69 millones. Dividido el patrimonio neto, 101 millones. Y no estamos tan mal. Es decir, el ratio de endeudamiento nos dio 0,69. O sea que podemos decir que está por debajo de lo aceptable. Puede afectar la rentabilidad. Pero no implica
un gran endeudamiento para la empresa. O una mala situación financiera de largo plazo. Bien. ¿Qué otra cosa podemos analizar por último? Siempre tenemos que analizar qué pasó con los activos. O sea, si los activos aumentan mucho, eso nos puede producir que haya fondos ociosos, ¿sí? Que impacten en la rentabilidad. Entonces, si yo me vengo a las aplicaciones, ¿cuáles han sido los aumentos de activos más significativos? La compra de bien de uso ya está. Ya lo analicé en el párrafo anterior. ¿Cuáles han sido? Y estos dos. Créditos por venta y bienes de cambio. Generalmente son esos dos rubros, ¿sí? Si es una empresa comercial o industrial, bienes de cambio siempre va a ser un rubro que puede ser importante o que va a ser importante dentro del activo. Y si la empresa da crédito a los clientes o cobra con distintos métodos de crédito, también va a ser un rubro importante para la empresa, ¿sí? Entonces, en general, además de los bienes de uso, esos dos tipos de activos, digamos, rubros del activo, son los que más van a impactar. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se compara, ¿qué pasa? Si yo le di más crédito a mis clientes y el crédito por venta me aumentó 4.006.000, ¿sí? Eso puede indicarme que tengo deudores morosos, que se atrasaron en los cobros, en los pagos, ¿sí? O puede indicarme que las ventas se me incrementaron mucho y entonces si se me incrementan mucho las ventas se me van a incrementar los créditos por venta, ¿sí? Lo segundo no es malo. Si mis ventas se incrementaron un 30% y mis créditos por venta se incrementaron alrededor del 30%, está todo bien, ¿sí? Es lógico. Si yo el 80% de mis ventas las hago a crédito, si aumentan mis ventas se van a incrementar mis créditos por venta. Indudablemente, ¿sí? Entonces, es muy importante que yo haga esa distinción. Pero si mi venta aumentaron un 5 y los créditos de los clientes me aumentaron un 30, ¿qué está pasando? Le estoy cobrando mal, me están pagando mal, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que analizar, eso es lo que tengo que ver. Entonces, voy a poner principales incrementos, como para ponerle un título, no hace falta que pongan el título, del activo. Y vamos a analizar, en este caso, créditos por ventas y bienes de cambio, ¿sí? Que son los dos principales rubros que han aumentado como aplicación. Si no fuera así, los créditos por venta me disminuyeron o se me incrementaron en este caso 100.000 pesos, no voy a hacer este análisis, ¿sí? Pero acá es un monto, 4 millones, un monto importante. Entonces, créditos por venta. Entonces vamos a decir, se incrementaron. ¿Qué porcentaje se incrementaron? Entonces, se incrementaron. Yo voy a tomar acá. ¿Cómo lo puedo hacer? Ver el porcentaje de incremento. Y puedo hacer el incremento, ¿sí? Dividido el valor inicial. ¿Y qué digo en este caso? Se incrementaron un 9%. 9%, mientras las ventas crecieron un... Entonces acá tengo créditos por venta. ¿Cuánto crecieron? Un 9%. Las ventas, ¿cuánto crecieron? Pasaron de 2.29, de 2.15 a 2.29.
¿Cómo puedo sacar el incremento? Diferencia entre los dos dividido el valor inicial, es una forma. La otra forma es hacer valor final menos valor inicial menos 1. ¿Sí? Es lo mismo, les tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, valor final 229 dividido valor inicial menos 1. Me da un 6,5%. ¿Sí? Es decir, que mientras las ventas se incrementaron un 6,5%, los créditos por venta se incrementaron un 9%. Por arriba de las ventas. ¿Sí? Entonces, ¿qué me puede indicar esto? Hay que analizar si hay clientes atrasados en los pagos. Si tengo deudores morosos. ¿Sí? Es poca la diferencia en este caso. ¿Sí? Entre el 6,5 y el 9 no podríamos decir que hay una diferencia abismal. Pero eso me implica que el plazo promedio de cobranzas que vimos con el ratio se me incrementó. Porque el plazo promedio de cobranzas es el crédito por venta y las ventas. Dentro del mismo ratio. ¿Sí? Entonces, si uno aumentó el 9 y el otro un 6,5, quiere decir que el plazo promedio de cobranzas es más alto. ¿Sí? Entonces, tengo que analizar si hay clientes atrasados en los pagos, si hay deudores morosos. ¿Sí? Y en qué magnitud. Lo mismo veo con bienes de cambio. Agarro bienes de cambio y digo cuánto se incrementaron los bienes de cambio. Me vengo acá arriba. 2 millones dividido el valor inicial. Acá porque lo tengo directamente, lo hago así. Entonces los bienes de cambio se me incrementaron un 13%. Cuando las ventas se incrementaron el 6,5%. ¿Sí? Che, ¿está bien hecho? A ver. Porque es más chiquito los bienes de cambio que los créditos por venta. Está bien. 9. ¿Qué hizo ahí, profe? En el último. En el último hice lo mismo que acá en créditos por venta. Yo dije la diferencia, o sea, valor final menos valor inicial, que es esta diferencia, dividido el valor inicial. ¿Sí? Quiere decir que se me incrementó de 21, que era el principio del periodo, 2.700.000, o sea, más del 10%. En este caso un 13. Se me incrementó un 13. ¿Sí? Lo mismo que hice acá. 4 millones con relación a 42.000, a 42 millones, es menos del 10%. Por eso vi Lo que hace eran- sobre la aplicación, digamos. Cuando Claro, sobre la sacamos- aplicación, por eso el porcentaje lo podemos sacar. Valor final menos valor inicial, que es esto que está acá, ¿sí? En definitiva, valor final menos valor inicial, dividido el valor inicial. Eso te da el porcentaje, por 100. ¿Sí? Eso te da el porcentaje. O puedes hacer valor final, 46 millones, dividido valor inicial, 42 millones, menos 1%. ¿Sí? Las dos formas te tienen que dar exactamente igual. Sí. Entonces, si los bienes de cambio se me incrementaron un 13, la mercadería en stock se incrementó un 13%, mientras que las ventas solo un 9, un 6,5. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo más stock que antes. ¿Sí? Me estoqué más de lo que aumentaron las ventas.
¿Para qué quiere un stock un 13% más grande si las ventas aumentaron solamente el 6,5%? ¿Sí? O sea que hay que analizar la política o la gestión de inventario. De la empresa. Si me hubiera dado al revés, que las ventas crecieron un 13 y los bienes de cambio un 6,5, ¿sí? ¿Qué voy a decir? La mercadería en stock se incrementó en menor medida que las ventas. Hay que analizar si la empresa, con el stock existente, puede afrontar la mayor cantidad de ventas. Puede haber un problema de faltantes en la entrega. Al revés. ¿Sí? En este caso, se da que la empresa está más estoqueada que antes. ¿Sí? Tengo más inventario que antes. Sí. Pero no, también, no podría ser también, como una vez nos explicó, que puede haber una mala política de ventas. Sí, o sea, pensar como bien. también. Sí, eso se puede dar o sea, siempre digo, el estado de situación patrimonial nos muestra una foto a la fecha de cierre. ¿Sí? ¿Qué puede haber pasado? Que vos hayas hecho muchas compras en diciembre, ponele, ¿sí? Y que todavía no hayas alcanzado a vender. Sí, puede pasar. Por eso yo pongo, hay que analizar. ¿Sí? Esto, los indicadores, todas las herramientas de análisis financiero te sirven para, ojo, acá hay algo, acá puede haber un problema, pero no te lo asegura. Después tenés que ir hacia adentro a ver cuál es el verdadero problema o cuál es la causa de los problemas para tratar de modificarla, de mejorarla. ¿Sí? Sí, sí. Bien, y ahí terminaría un poco la conclusión. ¿Sí? O sea, primera conclusión, se aumentó, disminuyó cajibanco. ¿Qué pasó con los orígenes y aplicaciones? Segunda, principales orígenes, principales aplicaciones. Tercera, cómo se financiaron los bienes de uso. En este caso, la cuarta es la política de dividendos, porque es muy determinante que de 14 millones hayamos distribuido 13. Es demasiado. Entonces, bueno, me pareció bueno ponerlo de manifiesto porque puede haber un problema ahí o puede originar un problema posterior. Y los principales incrementos del activo, que en general van a ser créditos por venta y bienes de cambio en una empresa comercial o en una empresa industrial. Para analizar gestión de créditos, gestión de cobranza y gestión de inventario. ¿Sí? Esas tres gestiones. ¿Me puedes repetir qué había dicho que pasaba si había más venta que crédito por ventas? Claro, si hay más ventas que créditos por venta o que bienes de cambio. A ver, suponete. Las ventas te dieron el 15% de aumento y los créditos por venta te dieron un 9%. Y quiere decir de que o estás cambiando la forma de financiamiento, estás cobrando más al contado, implementaste un descuento que puede ser bueno para la empresa, ¿sí? O le estás reduciendo los días de pago a los clientes, estás acotando los días de pago, lo que te puede originar un problema futuro de ventas. Pero no, ahí no habría tanto problema. El problema se plantea si los bienes de cambio aumentan un 6% y las ventas aumentan un 15%, al revés de lo que se da acá. ¿Sí? Entonces, si los bienes de cambio te aumentan un 6, las ventas un 15, y eso te puede originar que la empresa pueda tener faltante en la entrega a los clientes. ¿Sí? Se incrementó menos el stock, ¿sí? De lo que estamos vendiendo. Entonces, a la larga, si eso sigue, te puede traer problemas de faltante con los clientes. Faltantes en la entrega. ¿Sí? Sí. Bueno.
Vamos a cortar acá con esto que estamos viendo. Después el miércoles se lo terminaré con la otra forma de presentación. Pero me parecería importante que vean el tema de... Traten de hacer el punto 3. Ya hemos hecho el punto 1, el punto 2. Traten de hacer el punto 3 y el punto 4, 5 y 6. ¿Sí? Eso es lo que tendrían que hacer. Si quieren lo hacen ahora. El 6 no lo hemos visto, profe. Sí, conclusiones sobre la situación financiera de corto plazo. Ah, pero no es financiera. Es económica. Lo de los ratios es eso. ¿Sí? Esta conclusión es la que acabamos de ver. La 2. ¿Sí? Es solo lo primero. La 5 es la conclusión sobre la situación... Ah, hay 2.4, mira. Es la conclusión sobre la situación económica. ¿Sí? Es decir, ver qué pasó con la rentabilidad. Rentabilidad del activo, cómo se descomponía. Rentabilidad del patrimonio neto, cómo se descomponía. Y ver si el uso de la deuda te benefició o no. ¿Sí? La ventaja financiera. Que lo tienen que sacar acá, todos estos datos de la competencia no lo tienen. Siempre tendencia y competencia. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la rentabilidad del activo, ¿cómo la sacarían ustedes? Váyanse a Dupont. Rentabilidad del activo era igual a la rentabilidad de ventas por la rotación. Margen por rotación. Nos da la rentabilidad del activo. ¿Sí? Entonces ustedes multiplicando esto por esto, tienen la rentabilidad del activo. ¿Sí? Rentabilidad de ventas por rotación. Y se corren por acá y tienen 7,54 por 1,25. 9,43. ¿Sí? La rentabilidad del patrimonio neto, ¿cómo la sacarían? Resultado sobre patrimonio. Resultados netos dividido patrimonio neto. Sí, esa es la fórmula. Pero acá no lo tienen, es la competencia. Tienen otros ratios. ¿Cómo llegamos en la segunda parte de la fórmula de Dupont a la rentabilidad del patrimonio neto? La primera, rentabilidad de activo, igual rentabilidad de ventas por rotación. Lo que acabamos de ver. Multiplicamos estos dos. ¿Sí? Ahora, la rentabilidad del patrimonio neto, ¿a qué era igual? Al palanqueo, profe. Claro. Rentabilidad de ventas por la rotación del activo nos daba igual a la rentabilidad del activo. Primera parte de Dupont. Segunda parte, rentabilidad del activo. Partimos de lo anterior. Por el palanqueo. Nos da igual a la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? Rentabilidad del activo la acabamos de sacar. Palanqueo, ¿cómo lo sacamos con estos datos? Era el endeudamiento más uno. Endeudamiento más uno. ¿Tenemos el uno. endeudamiento? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Rentabilidad del activo por 1 más el endeudamiento. 16,94. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Rentabilidad del activo por 1 más el endeudamiento, que es el palanqueo. ¿Sí? Entonces nos dio 16,94 y 18,66. ¿Sí? ¿Cómo sacarían la dependencia?
menos Pasivo autonomía. total. Acordate que no puedo usar la fórmula, porque no tenés los datos de la competencia, tenés ratios. ¿Sí? ¿A qué tenía que ser autonomía más dependencia? ¿A qué tenía que ser igual? A 1. ¿Sí? Entonces, si la autonomía es 0,54, ¿cuánto es la dependencia? 0,46. 1 menos 0,54, 0,46. ¿Sí? Bien. ¿Y la ventaja financiera que era igual? Ahí sí miremos el ratio. Rentabilidad del patrimonio neto sobre la rentabilidad de la inversión global. Bien. Rentabilidad del patrimonio neto, 16,94, dividido la rentabilidad de la inversión, 13,55, nos da 1,25. ¿Sí? Y al otro año, 18,66 dividido 15,64, me da 1,19. La ventaja financiera me dio mayor a 1. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tienen resuelto el punto 4. O el punto... Sí, el 4', digamos. Ya lo tienen resuelto. Tendrían que calcular los ratios y sacar conclusiones sobre la situación económica. ¿Sí? Eso se los dejo para que lo puedan hacer tranquilos. Si me quieren preguntar algo, nos salimos. Les puedo responder la duda que tengan. Y bueno, y hacemos la puesta en común de esto el día miércoles. Terminamos a ver la otra forma de presentación, igual a capital de trabajo. Vemos las conclusiones de capital de trabajo, que son un poco distintas, son más resumidas que lo que acabamos de ver acá. Y hacemos la puesta en común de esto. ¿Sí? Yo mañana les voy a subir otro práctico a la plataforma. Así ya tienen otro para practicar. Pero acuérdense que también tienen el primero. Hicimos nada más que los ratios. Pueden armar el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Sí? O sea, en el primero pueden completar el estado de origen y aplicación de fondos. Y en este tienen que completar los ratios. ¿Sí? En el tercero les voy a dar un tercero para que también puedan ir practicando. El que quiera puede ir practicando. ¿Sí? Bueno, ¿Okay? sí. Profe, ¿y este Excel que hemos estado resolviendo ahora lo va a subir para que nos queden las conclusiones? Sí, sí. Sí, genial. Sí, sí. Ahora se lo subo. Nos desconectamos y se lo subo. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Profe, ¿va a tomar asistencia? Listo. Sí, a ver. Espera una cosita. Bueno, a ver, les tomo asistencia y nos desconectamos.